Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 91. Chapter 91. Increasing Battle Resistance. Lian había estado esperando con ansias la llegada de lanzallamas al sistema, y por fin lo hizo. Con este poderoso movimiento de tipo fuego, adquirió una capacidad excepcional de ataque especial. Sin dudarlo, Lian activó el lanzallamas, sin importar el costo de puntos de combate. Inmediatamente lo mejoró al máximo nivel, consumiendo 610 puntos. Perfecto. Lian llevaba mucho tiempo preocupado por no tener un movimiento de tipo fuego potente. Ahora, con lanzallamas, con una potencia de 90, poseía una capacidad ofensiva realmente formidable. Frente a cualquier Pokémon de tipo bicho, planta, acero o hielo, Lian podía prácticamente dominarlo sin importar su nivel. Un solo lanzallamas, incluso contra Pokémon 20 niveles superiores a él, los eliminaría instantáneamente si fueran vulnerables al fuego. A continuación, Lian revisó sus puntos de combate. La puntuación de combate de hoy lo decepcionó enormemente. Fue excepcionalmente baja. A pesar de que Starmie usó recuperación varias veces, la puntuación final fue solo de B. La baja calificación se debió a la rápida derrota de Grovyle, sumada a las graves lesiones sufridas por Lian. Esto resultó directamente en una reducción de más de 1000 puntos de recompensa de rendimiento. Además, la pantalla de luz de Starmie debilitó significativamente los ataques de Furia Dragón de Lian, lo que resultó en un daño mucho menor. Excluyendo la Furia Dragón utilizada contra Gyarados, las dos instancias restantes de Furia Dragón solo aportaron unos 200 puntos cada una. Las demás instancias no se contabilizaron para el daño por fallar sus objetivos. Además, su aliento de dragón también fue reducido 2 veces por la pantalla de luz, lo que causó la mitad del daño esperado y no logró inducir parálisis. Esto le provocó a Lian una pérdida de aproximadamente 400 a 500 puntos de combate. Como resultado, la recompensa final ascendió a unos miserables 1516 puntos de combate. Incluyendo todas las demás recompensas, el valor total de combate obtenido con esta clasificación de batalla fue de tan solo 1873 puntos. Sumando esto a su saldo anterior, Lian ahora tenía un total acumulado de 3145 puntos de combate. Sin embargo, tras gastar 610 puntos de combate anteriormente, solo le quedaban 2535. Esto es desgarrador. Lian se sintió desanimado. A pesar de encontrarse con un Pokémon que dominaba la técnica recuperación, los puntos de combate resultantes fueron decepcionantemente bajos. El principal problema durante la batalla fue la mínima contribución de Grovyle. No solo le costó 500 puntos de combate, sino que no logró ningún resultado significativo. Grovyle era simplemente demasiado débil. Su ventaja en velocidad resultó inútil debido a su insuficiente daño. Solo al evolucionar a Sceptile probablemente poseería una fuerza considerable. Originalmente, esta batalla debería haber obtenido al menos con una recompensa de más de 3000 puntos de combate. Nadie anticipó que Sia usaría específicamente a Gyarados para contrarrestar a Grovyle. Si Grovyle se hubiera enfrentado a Starmie, no habría perdido su efectividad en combate tan rápidamente y podría haber causado un daño significativo usando Giga Drain. Con poco más de 2000 puntos de combate restantes, Lian decidió usarlos todos antes de dirigirse a Ciudad Rubí, donde abundan los entrenadores principiantes. Kalia estaba segura de que allí desafiaría a muchos entrenadores con frecuencia. Al maximizar su fuerza ahora, podría potencialmente ganar más puntos de combate más adelante. Con lanzallamas en su arsenal, las capacidades ofensivas de Lian eran suficientes a menos que se enfrentara a Pokémon resistentes al fuego. Lian examinó sus estadísticas de resistencia a rocas y resistencia al agua. Actualmente, la resistencia al agua era la única que aún no había aumentado. Sin depender de puntos de combate, mejorar la resistencia al agua requería consumir la rara valla paso o métodos de entrenamiento como los disponibles en la isla fósil. Optó por aumentar su resistencia al agua usando puntos de combate, estimando que sería similar a aumentar el poder explosivo. 100 puntos de combate para un aumento de 0,01 en la resistencia al agua. Mejorar la resistencia al agua ofrecía una buena relación calidad-precio, especialmente porque Lian actualmente solo tenía 2 resistencias que podían mejorarse. Lian pulsó el signo más junto a resistencia al agua, lo que cambió instantáneamente de 2 a 1,99. Simultáneamente, sus puntos de combate disminuyeron en 100, dejándolo con 2435 puntos. A este ritmo, Lian necesitaría 10.000 puntos de combate para aumentar su resistencia al agua a primero.
Sin embargo, Lian tenía una preocupación. Una vez que evolucionara a Charizard, recibiría el cuádruple de daño de los movimientos de tipo roca. Si ahora aumenta su resistencia al agua a primero, ¿cuánto será tras la evolución? Tras considerar este asunto, Lian concluyó que alcanzar 1 debería ser el límite máximo, lo que indica un daño normal multiplicado por 1. Tras evolucionar, si su resistencia al agua ya está en 1, debería ser 3 en lugar de permanecer en 2. Esto se debe a que aumentar la resistencia solo mitiga el efecto de la desventaja de tipo, pero no modifica la debilidad inherente a su atributo. Por lo tanto, tras la evolución, Lian seguiría siendo 4 veces más vulnerable a los ataques de tipo roca. Sin embargo, gracias a su mayor resistencia, puede compensar parte del daño, lo que resulta en el triple de daño en lugar del doble de los ataques de tipo roca. Lian continuó mejorando su resistencia al agua, agotando sus más de 2000 puntos de combate, lo que le dejó con tan solo 35 puntos restantes. Sin embargo, esto aumentó significativamente su resistencia al agua. Resistencia al agua. 1,75. A partir de ahora, Lian anularía directamente una cuarta parte del daño de tipo agua, lo que lo hacía bastante impresionante. Al enfrentarse de nuevo a Starmie, se sintió completamente seguro. Al reflexionar sobre el último movimiento, corte, Lian se consideró extremadamente afortunado. Al principio, pensó que sería suficiente para derrotar instantáneamente a Starmie, pero al revisar los datos detallados del combate, se dio cuenta de que el último ataque de corte había impactado críticamente en su punto débil. De lo contrario, no habría podido derrotar a un Starmie con toda su salud de un solo golpe. Con la estadística base de defensa de Starmie en 85 y su alto nivel, incluso triplicar la habilidad de ataque de Lian no era suficiente sin la ventaja de tipo para lograr un knockout de un solo golpe. Finalmente, fue el efecto crítico de corte lo que desencadenó el golpe fatal, impactando en el punto débil y finalmente derrotando a Starmie. En retrospectiva, Lian lo atribuyó pura suerte. De lo contrario, si Starmie no hubiera perdido la capacidad de luchar, habría contraatacado y lo habría derrotado mucho antes. Tras gastar todos sus puntos de combate, Lian no se demoró más y abandonó el espacio del sistema. Con creciente entusiasmo, se preparó para su partida de mañana a Ciudad Rubí. En el gimnasio acuático. ¿Qué hacías hoy? Un hombre de pelo corto, vestido con una cazadora negra, reprendió severamente a Sia, el líder temporal del gimnasio, quien permanecía cabizbajo, dudando en responder. Te lo he dicho innumerables veces. Tu trabajo es brindarles a los nuevos entrenadores una oportunidad justa de ganar sus insignias. ¿Así es como lo manejas? Nombrarte líder de gimnasio interino no fue por placer. ¿Acaso leíste el manual del líder de gimnasio? Mañana, captura 2 Pokémon de tipo agua adicionales específicamente para combates de gimnasio y deja de usar tus Pokémon personales. ¿Pero por qué, mentor? Protestó Sia con descontento. Capturar más Pokémon de tipo agua por aquí probablemente resultaría en Pokémon débiles debido a la falta de opciones fuertes cerca. ¿No resultaría eso en una derrota contra esos entrenadores novatos? Porque, en efecto, lee el manual para entenderlo. Recuerda, mi propósito al recomendarte no era que disfrutaras de los privilegios de líder de gimnasio, sino que aprendieras sobre las responsabilidades y deberes asociados a ese puesto. Entiendo. Ante la reprimenda de su mentor, Sia se sintió impotente para discutir y simplemente asintió. Por ahora, concéntrate en tus deberes como líder del gimnasio y espera a que regrese el líder oficial. No me decepciones. Entendido. Por cierto, mentor, ¿puedo preguntar qué nivel de experiencia le permitiría a un nuevo entrenador derrotarme en esta etapa? Preguntó Sia de repente. ¿Cómo es posible que un nuevo entrenador te gane? El hombre de pelo corto negó con la cabeza, incrédulo. Un nuevo entrenador se refiere a aquellos que aún no han alcanzado el rango de entrenador principiante. Sia estaba entre los 10 mejores estudiantes excepcionales de la Academia Pokémon, y su fuerza ya superaba a la de un entrenador principiante. Es cierto, respondió Sia, todavía algo incrédula, pero reconociendo la realidad. Derrotó a mi Gyarados y a mi Starmie usando solo un Grovyle y un Charmeleon. ¿Cómo se llama ese entrenador? Preguntó el hombre de pelo corto. Creo que es Kalia. Ah, ella. Es la ex líder del gimnasio de Ciudad del Rin. Perder contra ella no me sorprende, aunque depender solo de Grovyle y Charmeleon sí es bastante inesperado, comentó el hombre. Ah, un ex líder de gimnasio, con razón. Al principio, Sia se sintió algo resentido, pero al enterarse de que Kalia era el ex líder de gimnasio de Ciudad del Rin, su decepción se alivió considerablemente. Un líder de gimnasio de rango plata implica un entrenador de nivel medio, lo que hace comprensible su derrota. Ese Charmeleon debe poseer un potencial excepcional. Si Kalia de verdad te venció con solo estos 2 Pokémon, murmuró el hombre de pelo corto, no me importaría recomendarla para la Academia Pokémon. Conocía el pasado de Kalia. Si su padre no hubiera fallecido, probablemente habría entrado en la academia hace mucho tiempo. Cultivar entrenadores talentosos es indudablemente valioso. Anteriormente, Kalia aún no había alcanzado el nivel medio de entrenadora, lo que la llevó a la derrota y a perder el puesto de líder de gimnasio. Sí, como sugirió Sia, Kalia realmente ha logrado tal mérito, él cree que ella merece su recomendación para la Academia Pokémon. Primero hagamos contacto con ella y observémosla durante un tiempo, decidió el hombre de pelo corto. Chapter 92. Chapter 92. Arrival at Ruby City. En el puerto de Ciudad Perla, un enorme barco blanco estaba atracado en el muelle. Lian estaba junto a Kalia, observando la embarcación. El barco, llamado Faraway, se especializaba en viajes entre Ciudad Perla y Ciudad Rubí.
Sus espaciosas cabinas no solo incluían diversas áreas de entretenimiento, sino también arenas de batalla donde los entrenadores podían participar en combates Pokémon. Naturalmente, había restricciones en las batallas Pokémon. A los entrenadores por encima del nivel principiante se les prohibía participar, ya que usar movimientos poderosos podría crear agujeros en el barco, no es broma. Con el paso del tiempo, el lejano se preparaba para zarpar. Lian y Kalia abordaron el barco y entraron en su camarote mientras esperaban la salida. Con un estruendo, el Faraway emprendió lentamente su viaje. Muchos pasajeros se aventuraron a la cubierta, admirando la vasta vista del océano mientras el barco se alejaba gradualmente de Pearo City. Una vez a bordo, Lian notó que ya no se mareaba. Además de que la estabilidad del gran barco minimizaba el movimiento, su resistencia al agua mejorada era fundamental. Incluso de pie en la cubierta, mirando el mar, no sentía ninguna molestia. Kalia le dio un Power Cube a Charmeleón, animada por la ilusión de llegar a Ciudad Rubí. Sonrió y dijo: Charmeleón, cuando lleguemos a Ciudad Rubí, te llevaré a ver el volcán. Es un lugar predilecto para los Pokémon de tipo fuego, y puede que incluso veamos Pokémon legendarios. El volcán de Ciudad Rubí es el segundo en la región de Sebas. El primero es el volcán de las montañas Cana. El volcán de Ciudad Rubí está inactivo y no ha entrado en erupción desde hace mucho tiempo. El volcán, conocido como la montaña de fuego de acero, alberga a un legendario Pokémon de tipo fuego llamado Eatran, que duerme en su interior. Se cree que Eatran suprime la actividad volcánica, impidiendo que la montaña de fuego de acero entre en erupción durante muchos años. Cada año, numerosos entrenadores visitan Ciudad Rubí para avistar a este Pokémon legendario. Sin embargo, debido al calor extremo cerca del volcán, muy pocos pueden acercarse al cráter. A pesar de los desafíos, se ha confirmado que Eatran reside dentro del volcán. Según la leyenda, Eatran hizo un trato con un poderoso entrenador, acordando bloquear la boca del volcán y contener la lava abrasadora, previniendo así erupciones. Mientras el Faraway continuaba su viaje, Lian pronto se sintió somnoliento y regresó a su Pokéball para dormir. Viajar puede ser monótono. Después de un tiempo, Kalia también se retiró a su camarote, acostándose a descansar y a pensar en sus próximos planes. El Faraway avanzó rápidamente, dejando un largo rastro en la superficie del mar mientras se dirigía directamente hacia Ciudad Rubí. A medida que se acercaba el anochecer, el cielo se tiñó de rojo por la puesta de sol. El Faraway llegó sano y salvo al puerto de Ciudad Rubí. Con una serie de toques de sirena continuos, atracó suavemente junto al muelle. Kalia salió de su cabina y observó la bulliciosa ciudad llena de densas multitudes, entre ellas había tanto entrenadores como gente común. A lo lejos, divisó una torre blanca excepcionalmente alta coronada por una enorme Pokébola. Esta icónica estructura no era otra que la famosa torre de batalla de Ciudad Rubí. Después de haber obtenido 3 insignias, Kalia se dirigió rápidamente a Ciudad Rubí por 2 razones principales. Primero, para participar en la evaluación de entrenador principiante, y segundo, para ingresar a la torre de batalla. Como su nombre indica, la torre de batalla está dedicada a las batallas Pokémon para entrenadores. Clasifica meticulosamente los niveles de habilidad tanto de Pokémon como de entrenadores, y cada piso representa un nivel diferente de competencia. En su desafío inicial, los entrenadores deben comenzar desde el nivel más bajo. Si ganan, pueden avanzar a batallas de nivel superior con Pokémon más fuertes. Sin embargo, el propósito de Kalia al ingresar a la torre de batalla no era gastar dinero desafiando varios pisos, sino trabajar a tiempo parcial allí y ganar ingresos. Anteriormente, Kalia había alcanzado el rango Estrella Plateada 1 en la torre de batalla usando los Pokémon de su padre. Además de los retadores, la torre de batalla también contaba con guardianes de piso asignados a cada nivel. La torre clasificaba la fuerza de los retadores en estrellas rojas y estrellas plateadas, representando diferentes niveles de competencia, y cada nivel se subdividía en 3 niveles. Así, la torre de batalla constaba de 7 pisos. El vestíbulo principal en el primer piso, seguido de 6 niveles que representaban distintos niveles de fuerza. El rango Estrella Plateada 3 representaba el nivel de habilidad más alto, mientras que el rango Estrella Roja 1 era el más bajo. Para ascender a un rango superior, los aspirantes debían derrotar a los respectivos guardianes de piso, demostrando así sus capacidades. Kalia aspiraba a convertirse en una de estas guardianas de piso, luchando constantemente contra los nuevos contrincantes. Si un contrincante ganaba, ascendía a un piso superior. De lo contrario, permanecía en ese nivel. Ser guardián de piso significaba básicamente trabajar a tiempo parcial en la torre de batalla, lo que ofrecía una remuneración diaria decente. Y lo que es más importante, ofrecía amplias oportunidades para participar en combates contra diversos entrenadores. Los entrenadores principiantes de Ciudad Rubí eran generalmente más fuertes que los de Ciudad Halcón. Combatir regularmente a oponentes tan hábiles sin duda mejoraría significativamente sus habilidades. Para convertirse en guardián de piso en la torre de batalla, es necesario aprobar la evaluación para garantizar las capacidades suficientes de entrenador y Pokémon. Esta evaluación abarca tanto el nivel de habilidad como la fuerza general. Si se considera cualificado, el candidato puede ejercer como guardián de piso, enfrentándose diariamente a los retos de varios entrenadores. Aunque exigente, sigue siendo un trabajo a tiempo parcial muy solicitado entre muchos entrenadores. Para Kalia, convertirse en guardiana de piso sería relativamente fácil, ya que anteriormente era una retadora de rango plata. La torre de batalla ya contaba con registros detallados de sus habilidades, lo que le otorgaba cierta prioridad. Solo faltaba verificar la idoneidad de sus Pokémon.
Al despertar, Lian emergió directamente de su Pokéball, notando que habían llegado a Ciudad Rubí en medio de una multitud bulliciosa. Kalia miró a Charmeleón, acostumbrada a que saliera frecuentemente de su Pokéball por su propia voluntad. Luego guió a Lian por las concurridas calles de Ciudad Rubí. Incluso en estas calles, la gente seguía fluyendo en todas direcciones. Después de un tiempo, Lian observó a Kalia deteniéndose frente a un edificio alto parecido a una torre antes de entrar. Lian no estaba seguro del propósito de Kalia al venir aquí. Al entrar, notó que parecía bastante elegante e impecable, con entrenadores y personal uniformado moviéndose por todas partes. Kalia parecía familiarizada con el lugar y se acercó con confianza a la recepción del vestíbulo del primer piso. Dijo: «Hola, me gustaría ser guardiana de piso en la torre de batalla». La recepcionista miró a Kalia y respondió cortésmente: «Lo siento, pero todos los puestos de guardianes de piso están cubiertos. No estamos aceptando más entrenadores por el momento». Antes, era una retadora de rango plata en la torre de batalla. Puedes consultarlo en retadora de rango plata, Kalia. Como ex-retadora de alto rango, ¿no debería tener prioridad para convertirme en guardiana de piso? Kalia permaneció impasible, consciente de que un trabajo a tiempo parcial tan deseable sería, naturalmente, muy competitivo. En la torre de batalla, la fuerza reina. Su anterior estatus de retadora de rango plata debería otorgarle ciertos privilegios. Un momento, déjame verificar. La recepcionista comenzó a buscar rápidamente y pronto encontró un registro que confirmaba la existencia de una retadora de rango plata llamada Kalia, que coincidía sin lugar a dudas con la joven que tenían delante. Señorita Kalia, por favor, venga a la torre de batalla mañana a las 8 a.m. para su evaluación de habilidades. Ya lo he informado, así que por favor asegúrese de llegar a tiempo, le informó la recepcionista con respeto. Los retadores de rango plata representan al grupo más fuerte de entrenadores dentro de la torre de batalla, simbolizando una destreza excepcional. Naturalmente, los aspirantes a retadores desearían luchar contra estos guardianes de piso de élite. Con Pokémon igualmente poderosos y batallas similares, el resultado puede variar mucho dependiendo del nivel de comando del entrenador. Cuanto más fuertes sean las habilidades de los guardianes de piso en la torre de batalla, más difícil será para los contendientes ganar. Esto los anima a invertir dinero repetidamente en intentos, esforzándose por mejorar sus habilidades hasta que la victoria merezca la pena, creando un ciclo positivo. Entiendo, asintió Kalia con satisfacción. Una vez que apruebe la evaluación de habilidad en la torre batalla, se convertirá en guardiana de piso, interactuando a diario con diversos entrenadores y encontrándose con varios Pokémon. En cuanto a la evaluación del entrenador principiante, no hay prisa todavía. Kalia necesita más tiempo de preparación para aspirar a los mejores resultados posibles. Al convertirse en entrenadora principiante, deberá comenzar a entrenar a su tercer Pokémon, ya que los gimnasios de rango plata siguen un formato de competencia de 3 contra 3. Chapter 93. Chapter 93. Shiny Netales. Después de dejar la torre de batalla, Lian acompañó a Kalia a un edificio cercano, la biblioteca Pokémon. La biblioteca Pokémon albergaba numerosos libros y recursos sobre Pokémon, lo cual fue una de las razones por las que Kalia eligió Ciudad Rubí para su evaluación de entrenador. Leer mucho es sumamente beneficioso para los entrenadores, ya que amplía su conocimiento sobre Pokémon. Parte alta información incluso se incluye en los exámenes de entrenador para principiantes. La segunda razón para visitar la biblioteca se debió a un pariente de Kalia, que también era la madre adoptiva de su padre, la abuela Mana. Al entrar a la biblioteca, Kalia buscó inmediatamente a la bibliotecaria, nadie menos que la propia abuela Mana. La abuela Mana llevaba muchos años trabajando en la biblioteca de Ciudad Rubí. Durante su infancia, Kalia era llevada allí con frecuencia por su padre para estudiar y jugar. Además de conocer a la abuela Mana, Kalia planeaba quedarse en la biblioteca, ya que el alojamiento en Ciudad Rubí era bastante caro. Comparado con los hoteles Pokémon de Ciudad Halcón, los hoteles aquí eran más del doble caros. Alojarse en un hotel Pokémon no era viable para ella, y los centros Pokémon probablemente estarían llenos de entrenadores. Como no había visto a la abuela Mana durante mucho tiempo, quedarse en la biblioteca le permitiría a Kalia pasar tiempo de calidad todos los días con la anciana y, al mismo tiempo, tener fácil acceso a materiales de lectura sin tener que viajar constantemente. Además, estaba convenientemente cerca de la torre de batalla, a solo unos pasos de distancia, lo que le ahorraba un tiempo considerable. Kalia entró en el primer piso de la biblioteca, donde reinaba una atmósfera serena. De vez en cuando, oía el crujido de las páginas al pasar y susurros entre los usuarios. Debido a la regla de la biblioteca que prohibía a los Pokémon salir de sus Pokéballs, ya que esto podría perturbar la experiencia de lectura de otros, Lian permaneció dentro de su Pokéball, sin percibir ninguna actividad en el exterior. Kalia aminoró el paso, acercándose poco a poco al final del primer piso. En su memoria, la abuela Mana siempre prefería sentarse cerca de la ventana de la esquina, con gafas, mientras hojeaba libros con diligencia. Al llegar al final, Kalia vio una figura familiar, aunque distante. Hacía mucho tiempo que no veía a la abuela Mana. Desde que se convirtió en líder de gimnasio, sus visitas a Ciudad Rubí se volvieron poco frecuentes. Siéntete libre de hojear los libros, pero por favor no molestes a los demás ni crees ningún alboroto, dijo la abuela Mana sin levantar la cabeza, su voz ligeramente envejecida, mientras sentía que alguien se acercaba. Guau guau tilde. En ese momento, el Bullpix sobre la mesa emitió un sonido, reconociendo el aroma de Kalia a pesar de no haberla visto desde hacía mucho tiempo. El Bullpix aún la recordaba con cariño.
Bullpix, ha pasado tanto tiempo. Al ver al Bullpix cerca, el rostro de Kalia se iluminó con una sonrisa nostálgica. Este Bullpix había sido su compañero de infancia. Su pelaje no era completamente marrón rojizo, sino que tenía toques de azul, lo que le daba un aspecto llamativo. Este Bullpix era considerado un Pokémon Shiny, ya que la coloración de su pelaje había mutado debido a factores genéticos. Aunque no era excepcionalmente poderoso, poseía un gran potencial. Su forma evolutiva definitiva es Ninetales, de tipo fuego, que se alcanza mediante el uso de una piedra de fuego. MMM. Al reconocer la voz familiar, la abuela Mana se estremeció levemente y lentamente levantó la cabeza para mirar a Kalia, la sorpresa evidente en su amable rostro. Kalia, ¿eres tú? Preguntó la abuela Mana con incredulidad, pues hacía mucho que no la veía y supuso que se había olvidado de ella. Sí, soy yo, Kalia, la abuela Mana. Kalia se agachó, sonriendo cálidamente. En ese momento, Bullpix saltó de la mesa a los brazos de Kalia, acariciando cariñosamente su mejilla. Bullpix, no has cambiado nada. Kalia acarició suavemente el suave pelaje de Bullpix, disfrutando claramente del momento. Los Bullpix respondieron con alegría, aparentemente encantados de volver a ver a Kalia. A pesar de su larga separación, su vínculo se mantuvo fuerte e inalterado. Kalia, ya has crecido. Es una lástima que Carly no haya podido ver esto, dijo la abuela Mana con satisfacción, pero luego su tono se tornó ligeramente melancólico. Carly era el padre de Kalia. Kalia, escuché que heredaste el gimnasio. ¿Cómo te va? Preguntó la abuela Mana, sin saber que Kalia ya no era la líder del gimnasio, pues nunca había salido de la biblioteca. Abuela Mana, ya no soy la líder del gimnasio. Ahora soy una nueva entrenadora y acabo de ganar 3 insignias, explicó Kalia. A tu corta edad, ser líder de gimnasio debió ser abrumador, una pérdida de tiempo valioso para crecer. Elegir ser entrenador es, sin duda, la decisión correcta. Estás aquí en Ciudad Rubí para participar en la evaluación de entrenadores, ¿verdad? La abuela Mana adivinó rápidamente el propósito de Kalia. Sí, asintió Kalia, abrazando a Bullpix y sintiendo su cálida cola, que le recordaba sus recuerdos de infancia. ¿Por qué no te quedas aquí estos días? Hay muchas habitaciones disponibles, y como hace tanto que no nos vemos, sería genial pasar un rato agradable juntas, sugirió la abuela Mana con cariño. Gracias, abuela, expresó Kalia su gratitud. Ven, déjame ayudarte a instalarte en una habitación. No hace falta, abuela Mana. Puedo ordenarlo yo sola, solo dime qué habitación usar. La biblioteca era enorme, y como era de esperar, contaba con numerosas salas. Inicialmente, algunas se destinaron a almacenes de libros, pero con las ampliaciones posteriores, se creó espacio adicional, dejando esas salas vacías. Ocasionalmente, durante el horario regular, si alguien se quedaba hasta tarde leyendo y llovía mucho afuera, se le permitía pasar la noche en la biblioteca. En el segundo piso de la biblioteca, en una sala particular. Puedes quedarte aquí, dijo la abuela Mana. No te centres solo en entrenar a tus Pokémon. Ven a visitarme de vez en cuando para charlar. Estar aquí todos los días se vuelve bastante aburrido. Definitivamente lo haré, respondió Kalia. Deja que Bullpix duerma contigo. Parece que te tiene mucho cariño, te reconoce incluso después de tanto tiempo separados. La abuela Mana sonrió al observar el cariño que Bullpix sentía por Kalia. A mí también me encanta pasar tiempo con Bullpix. Estallido. En ese momento, la Pokéball de Lian se abrió automáticamente. Lian aterrizó en el suelo, incapaz de permanecer más tiempo dentro. Quería ver qué sucedía, ya que no había mucha visibilidad dentro de la esfera, solo se oían sonidos. ¿Es este, tu Charmeleón? La abuela Mana pareció sorprendida al ver a Lian salir de la Pokébola, ya que los Charmander son relativamente raros. Sí, mi Charmeleón, asintió Kalia. Lian miró al Bullpix que Kalia sostenía en sus brazos y notó que era un Pokémon variocolor. Su pelaje tenía manchas azules que creaban hermosos patrones rojo-azules. Bullpix miró con curiosidad a Lian, sintiendo su potente energía de tipo fuego como la de otro Pokémon de tipo fuego, lo que se sentía notablemente fuerte. Lian tomó su mochila pero se abstuvo de abrirla él mismo. Sus afiladas garras podrían rasgar accidentalmente el material. Al ver el gesto de Charmeleón, Kalia tomó la mochila con impotencia, recuperó 2 cubos de energía y le entregó uno a Lian mientras le daba el otro a Bullpix. Bullpix sostuvo el cubo de energía, mordisqueó un pequeño trozo y luego lo devoró felizmente. Parece que los has estado entrenando bien, observó la abuela Mana, impresionada por la escena. Me despido. Debes estar cansado después de llegar hoy a Ciudad Rubí. Descansa un poco. Adiós, abuela Mana. Después de que la abuela Mana se fue, Kalia comenzó a ordenar la habitación, aunque no fue necesario mucho ya que ya permanecía bastante ordenada. Una vez que Lian terminó de comerse el cubo de energía, regresó a su Pokéball para descansar un poco. Con su tamaño actual, quedarse en la habitación se sentía un poco apretado. Chapter 94. Chapter 94. Tuvo Star Silver Rank. Al día siguiente, dentro de la torre de batalla. Por favor, sígueme. Un miembro del personal guió a Kalia a una sala llena de diversos instrumentos de prueba. A diferencia de los del Instituto de Investigación, estos dispositivos estaban diseñados para evaluar la fuerza actual de un Pokémon, no sus habilidades potenciales. La torre de batalla clasifica la fuerza de los Pokémon, desde estrella roja hasta estrella plateada, en 6 niveles distintos. Estos instrumentos calculan el poder general de un Pokémon y determinan su nivel correspondiente con precisión.
Hola, soy el administrador de la torre de batalla, conocido como el administrador Gus. Pueden llamarme simplemente por ese nombre, los presentó un hombre de mediana edad vestido con un traje negro al entrar. Hola, gerente Gus. No hay necesidad de formalidades. Por favor, liberen a sus Pokémon ahora. En breve realizaremos las pruebas, dijo amablemente el gerente Gus. Kalia asintió y soltó 2 Pokéballs, invocando a Charmeleon y Grovyle al suelo. Al salir de su Pokéball, Lian observó el entorno, intrigado por la variedad de instrumentos que tenía ante sí. Sin embargo, se abstuvo de tocar nada, para no causar daños que pudieran generar gastos innecesarios. Comencemos la evaluación con Grovyle y Charmeleon. Estos instrumentos son de última generación y no tendrán ningún efecto adverso en tus Pokémon, le aseguró el gerente Gus. Charmeleon, Grovyle, sigamos adelante. Kalia guió a ambos Pokémon hacia el equipo de pruebas, observando los elegantes dispositivos metálicos que parecían muy avanzados. Grovyle primero, por favor. Mientras el gerente Gus hablaba, el personal cercano activó la maquinaria. Grovyle subió a la plataforma de instrumentos, con sus extremidades aseguradas mientras se colocaban sensores en varios puntos de su cuerpo. Al presionar un interruptor, los datos comenzaron a transmitirse desde los sensores a la pantalla, calculando las estadísticas generales de Grovyle para determinar su fuerza integral. Los números en la pantalla fluctuaron continuamente durante menos de 2 minutos. Grovyle parecía impasible, incluso con curiosidad en su mirada. Pronto se mostraron los resultados de la evaluación de fuerza general de Grovyle. La pantalla mostraba un conjunto de cifras que indicaban que Grovyle había alcanzado el nivel 2 de estrella roja. Tu fuerza es algo baja. Parece que te asignarán como guardián del tercer piso. El gerente Gus parecía algo decepcionado, sabiendo que la evaluación del instrumento era muy precisa, lo que confirmaba la fuerza de Grovyle en el segundo rango de estrella roja. Como resultado, a pesar de que Kalia alcanzó el nivel estrella plateada, la fuerza de sus Pokémon fue insuficiente. Esto significó que no pudo calificar como guardiana de piso de rango plata. Había muy pocos guardianes de piso de rango plata, ya que los entrenadores con tales capacidades solían preferir convertirse en retadores. Ser guardián de piso era exigente, especialmente en periodos de escasez de personal, lo que dejaba poco tiempo para descansar. Ahora, probemos a Charmeleon, dijo el entusiasmo del gerente Gus por Kalia. No faltaban entrenadores estrella roja, y si bien la fuerza personal de Kalia era admirable, los Pokémon débiles reducían su efectividad general. Por fin, es mi turno. Lian se emocionó. Grovyle había sido evaluado como estrella roja de 2 rango, lo que sugería que la evaluación podría basarse en el nivel y los valores de habilidad. Grovyle parecía ser exactamente de nivel 20, con estadísticas estándar. ¿Y qué hay de él? A pesar de ser de nivel 20, sus estadísticas superaban con creces las típicas de este nivel. ¿Qué clasificación recibiría? Lian subió a la plataforma, se aseguró la posición y se conectó al sensor. No sintió nada significativo, solo una ligera sensación de frío. Incapaz de ver la pantalla, Lian cerró los ojos y esperó pacientemente. Según su estimación, debería obtener una puntuación relativamente alta, pero no estaba seguro de si el instrumento evaluaba solo el nivel de los Pokémon o sus habilidades. Si se basara en los niveles, la evaluación de Lian probablemente sería similar a la de Grovyle. Sin embargo, si considerara los valores de habilidad, esperaba alcanzar al menos el rango estrella plateada. Kalia observó nerviosamente la pantalla. El tercer piso requería la fuerza del segundo rango de estrella roja, pero su plan original era llegar al cuarto piso, que normalmente correspondía al nivel de entrenador principiante. La actuación de Grovyle dejó a Kalia algo decepcionada, aunque era de esperar dado que solo había estado entrenándolo durante aproximadamente un mes. Ahora, todo dependía de la evaluación de fuerza de Charmeleon. Si Charmeleon lograba un rango superior, aún podría tener la oportunidad de convertirse en guardiana de piso en el cuarto nivel. Bip. 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 De repente, los números en la pantalla comenzaron a fluctuar rápidamente y los datos parpadeaban continuamente. ¿Cómo puede tardar tanto calcular un Charmeleon? Se preguntó el gerente Gus en voz alta, indicando que los Pokémon más fuertes requieren más tiempo de procesamiento. Timbre. Se escuchó un sonido nítido. Al instante siguiente, Kalia y el gerente Gus quedaron atónitos, mirando la evaluación de fuerza mostrada. Se frotaron los ojos con incredulidad. Estrella plateada de 2 grados rango, ¿hay algún problema con el instrumento? Murmuró el gerente Gus. A menos que fallara, ¿cómo podría un Charmeleon alcanzar la estrella plateada de 2 rango? ¿Quieres volver a probarlo? Kalia también estaba algo incrédula. Después de todo, el Sceptile de su padre solo estaba en el nivel estrella plateada 3 de rango. Si la lectura era correcta, significaba que la fuerza de su Charmeleon era comparable a la del Pokémon de su padre. Sin embargo, había estado entrenando al Charmeleon durante poco más de un mes. Reevaluar, asintió el gerente Gus. En tales situaciones, se necesitaban múltiples pruebas para la verificación. Sin embargo, si este Charmeleon realmente había alcanzado el segundo rango de estrella plateada, tendrían que reevaluar la fuerza general de Kalia. La segunda prueba arrojó el mismo resultado. Estrella de plata 2 de rango. Probablemente el instrumento no haya fallado, declaró el gerente Gus con seriedad. Este dispositivo de detección se había adquirido recientemente en la región de Ellie, conocida por su control de calidad, y aún no se había usado mucho. Así pues, este Charmeleon poseía genuinamente la fuerza de estrella plateada de 2 rango, lo que dejó al gerente Gus asombrado.
Una diferencia de poder tan significativa entre dos Pokémon de un mismo entrenador era bastante inusual. Lo más importante es que esto era solo un Charmeleón. ¿Estás segura de que no hay ningún error? La propia Kalia estaba asombrada. La fuerza de su Charmeleón, estrella plateada de segundo rango, parecía increíble. Creo que necesito reevaluar tus capacidades generales. Encontrar una diferencia tan significativa entre tus Pokémon es realmente inaudito. Actualmente, tienes dos opciones, declaró el manager Gus. ¿Qué opciones? Primero, puedes convertirte en guardián de piso en el tercer nivel, y equiparemos a tu Charmeleón con un limitador de energía, restringiendo su poder a estrella roja de segundo rango. Así, te resultará más fácil. En segundo lugar, puedes proteger el quinto nivel. Aunque tu Charmeleón ha alcanzado el segundo rango de estrella plateada, Grovyle permanece en el segundo rango de estrella roja, y tu evaluación personal se sitúa en el primer rango de estrella plateada. Proteger este nivel implicará enfrentarse principalmente a entrenadores de rango estrella plateada o superior. Además, hay menos guardianes de estrella plateada, lo que podría hacerlo más exigente. El gerente Gus esperaba que Kalia eligiera el quinto piso, ya que aliviaría la presión de los demás entrenadores. Varios ya habían expresado su intención de irse debido a la intensa competencia. En el quinto piso, se enfrentaría a entrenadores con habilidades al menos intermedias, significativamente más fuertes que el promedio. Temía que Kalia no pudiera manejarlo bien. En el pasado, había un buen entrenador que se confió demasiado y quiso proteger los pisos superiores. Como resultado, sufrió derrotas consecutivas durante días, lo que lo desmoralizó. No solo perdió la determinación, sino que sus Pokémon también empezaron a temer las batallas debido a las repetidas derrotas. Por lo tanto, equipar a Charmeleón con un limitador y proteger el tercer piso parecía una opción razonable, menos desafiante, aunque con recompensas menores. Elijo la segunda opción, decidió Kalia sin dudarlo, sin mostrar ninguna incertidumbre. Su principal objetivo al entrar en la torre de batalla no era solo ganar dinero. Se trataba principalmente de mejorar su fuerza de combate. Proteger el tercer piso no sería un desafío suficiente para su desarrollo. Dadas solo dos opciones, estaba claro que debía dirigirse al quinto nivel, enfrentándose a poderosos entrenadores, en lugar de quedarse en el tercer piso con entrenadores novatos. ¿Estás segura? El gerente Gus pareció sorprendido por la decisión de Kalia, aunque coincidía con sus expectativas. Personalmente, considerando su edad, creía que Kalia era, como mucho, una entrenadora principiante, lo que dificultaba bastante la protección del quinto piso. Estoy segura. Solo luchando contra entrenadores fuertes puedo volverme más fuerte, afirmó Kalia con firmeza. Inicialmente, había planeado ir al cuarto piso, pero ahora el quinto parecía una mejor opción. Entonces, está decidido. Firma el contrato aquí. Después de un mes, podrás decidir si continúas o te vas. El gerente Gus no dio más detalles. Una vez firmado el contrato, aunque Kalia se arrepintiera de su decisión, no habría vuelta atrás hasta al menos un mes después. Uno debe asumir las consecuencias de sus propias decisiones. Chapter 95. Chapter 95. First Battle. Torre de batalla, quinto piso. ¿De verdad estás decidida a empezar a vigilar hoy? Preguntó de nuevo el gerente Gus. Kalia tuvo la oportunidad de regresar y prepararse para mañana, pero insistió en comenzar sus tareas de inmediato. Sí, asintió Kalia. Empezar hoy o mañana le daba igual, podía considerarlo un entrenamiento práctico de combate. Anteriormente, Kalia había desafiado a los entrenadores a diario, sin interrupción. Tenía metas claras y, al perseguirlas incansablemente, cualquier obstáculo en el camino se convirtió en un trampolín para el crecimiento. Aunque algunos pudieran ser espinosos, ella se mantuvo firme. Bueno, no me demoro más. Permíteme organizarte los retadores de inmediato. Los demás guardianes de piso han estado bajo mucha presión últimamente, así que es el momento perfecto para aliviarles un poco la carga. El gerente Gus comenzó a programar retadores para Kalia enseguida. La torre de batalla opera con múltiples guardianes de piso por nivel. Cuando un contrincante inicia un desafío, se enfrenta aleatoriamente a uno de los guardianes de piso. Si es derrotado, puede continuar el desafío, pero deberá gastar monedas de alianza cada vez. Tras acumular 5 derrotas, debe retroceder al nivel anterior y reiniciar su ascenso. Por el contrario, al conseguir 5 victorias consecutivas, puede avanzar al siguiente nivel. Actualmente, había más retadores que guardianes, lo que provocaba que cada guardián de piso enfrentara múltiples batallas diarias contra diferentes oponentes. Con Kalia compartiendo la carga, esto aliviaría un poco a los demás guardianes. Poco después, Kalia llegó a la arena de batalla 3, en el quinto piso. Las salas de la torre de batalla no eran comunes. Utilizaban tecnología espacial, y parecían pequeñas por fuera, pero considerablemente más grandes por dentro. El principio es similar al de las Pokéballs, pero aún más avanzado. Esta innovadora tecnología espacial contribuye a la popularidad de la torre de batalla, atrayendo a numerosos entrenadores. A pesar de su apariencia de torre, el interior ofrece amplios espacios, con cada sala equivalente en tamaño a una arena de batalla estándar. El único inconveniente es que muchos movimientos y habilidades Pokémon relacionados con el clima o el terreno no se pueden usar aquí. Por ejemplo, movimientos como día soleado, danza de la lluvia, granizo, sequía, terremoto y habilidades ligadas a las condiciones climáticas están restringidos, lo que actualmente es una de las limitaciones significativas de la torre de batalla. Si estas restricciones no existieran, la torre de batalla probablemente no se habría establecido en Ciudad Rubí.
La mayoría de los entrenadores aquí son de nivel intermedio o inferior, lo que hace que el uso de movimientos relacionados con el clima sea relativamente poco común. Kalia siguió al gerente Gus a la habitación 3 en el 5º piso, y él le recordó: el retador llegará en breve. Después de la batalla, no olvides visitar la habitación adyacente para restaurar la condición de tu Pokémon. Entendido, respondió Kalia. Al entrar en la habitación, la encontró espaciosa, incluso más grande que un campo de batalla estándar. Un espacio amplio donde incluso un Gyarados no se sentiría apretado. De repente, la puerta que estaba frente a ellos se abrió, revelando a un entrenador, el retador actual, que emergió de la entrada designada para los retadores. Vaya, parece un nuevo guardián de piso. Nunca había visto esa cara. El entrenador era un joven adulto, visiblemente sorprendido al ver a Kalia. Muchos entrenadores visitaban con frecuencia la torre de batalla para desafiar sus pisos, por lo que la mayoría de los retadores y guardianes de piso se conocían bien. Encontrarse con alguien desconocido despertaba naturalmente su interés. Un nuevo guardián de piso significaba un nuevo entrenador con nuevos Pokémon. Con un poco de suerte, si uno se topaba con una desventaja de tipo, podía conseguir múltiples victorias rápidamente y avanzar al siguiente nivel. Incluso si a un entrenador le faltaba la fuerza suficiente y eventualmente caía nuevamente después de alcanzar el 6º piso, solo para volver a desafiarlo más tarde, aún así tenía derechos de fanfaronear que valían la pena. Cada sala de la torre de batalla contaba con un árbitro, pero en lugar de oficiales humanos, eran árbitros mecánicos. Considerando la gran cantidad de salas de la torre de batalla, sería impráctico tener suficientes árbitros humanos para todas las batallas. Convertirse en árbitro cualificado no es tarea fácil. No solo se necesita ser un entrenador con amplios conocimientos de Pokémon, sino también poseer una credibilidad impecable. Muchos gimnasios incluso carecen de árbitros designados. Ambos entrenadores, por favor envíen a sus Pokémon, repitió la voz robótica, fría y clara. Kalia se situó en el lado opuesto del campo de batalla, con expresión seria. Este era su primer desafío como guardiana de piso en la torre de batalla, y estaba decidida a defender su posición con éxito. Enfrentarse a la fuerza de un oponente desconocido y a un Pokémon desconocido realmente pone a prueba las capacidades de un entrenador. Vamos, Charmeleon. Kalia decidió liderar con Charmeleon, ya que solo tenía 2 Pokémon disponibles. Grovyle tenía actualmente un rango de estrella roja de 2 estrellas, mientras que Charmeleon había alcanzado un rango de estrella plateada de 2 estrellas. Su estrategia implicó desplegar a Charmeleon inicialmente y luego incorporar estratégicamente a Grovyle cuando surgieran oportunidades, aprovechando su ventaja de velocidad y efectividad de tipo durante el combate. Vamos, Drifblim. El retador lanzó su Pokéball, revelando un Pokémon morado con forma de globo. Drifblim, claramente de tipo fantasma y volador. Al salir de la Pokéball, Lian se encontró en un vasto campo de batalla. De no haber escuchado la orden de liberación dentro de la Pokéball, podría haber creído haber sido transportado a otro lugar. La tecnología del mundo era realmente impresionante. Cuando Lian notó que su oponente era un Drifblim, reconoció sus altas estadísticas base, particularmente enfocadas en resistencia con un valor impresionante de 150. Al darse cuenta de que aún no había usado su puntuación de combate de hoy, Lian observó atentamente a Drifblim. Derrotar a este Pokémon sería muy ventajoso. Después de enviar a Charmeleon, Kalia evaluó rápidamente al Pokémon de su oponente y ordenó: Charmeleon, usa poder oculto. Kalia comprendía bien los atributos de Drifblim. Estaba familiarizada con la mayoría de los Pokémon y tenía por hábito mantenerse actualizada sobre los nuevos, un rasgo crucial para cualquier entrenador. La ventaja de tener diversos movimientos a su disposición es la capacidad de contrarrestar a los oponentes de manera efectiva en función de sus tipos de Pokémon. El joven retador también dio su orden, momentáneamente desconcertado por la elección de Charmeleon por parte de Kalia para este combate. Claramente, Charmeleon parecía superado en el 5º piso. Drifblim, usa bola sombra. La expresión del joven entrenador se relajó, preguntándose si la torre de batalla se había equivocado. Encontrarse con un Charmeleon en la arena del 5º piso fue inesperado, lo que indicaba una posible oportunidad de múltiples victorias consecutivas hoy. Mientras tanto, Lian sentía un deseo inmenso de probar el lanzallamas. Kalia aún no sabía que había aprendido este movimiento, pero con el tiempo lo descubriría, así que no había problema en usarlo ahora. Teniendo en cuenta que Kalia visitaba la torre de batalla de diario y, por lo general, después se dirigía directamente a la biblioteca para estudiar, había oportunidades limitadas para mostrar sus habilidades. Si no se usa aquí, las batallas futuras podrían volverse cada vez más desafiantes sin depender del lanzallamas, lo que podría ser bastante desventajoso. Los contrincantes del 5º piso eran excepcionalmente fuertes. Incluso en la primera batalla se encontraron con un Drifblim, cuyas estadísticas base, aunque no superaban los 500, seguían siendo formidables. Al derrotar a más de 10 Pokémon de este tipo diariamente, Lian estimó que podría subir de nivel en 1 o 2 días. Una oportunidad que no podía perderse. Manteniéndose firme, Lian concentró la energía del fuego dentro de su cuerpo, haciendo que sus mejillas se inflaran mientras apuntaba al Drifblim en el aire, listo para desatar el lanzallamas. El lanzallamas requiere una cantidad considerable de energía de tipo fuego y posee un poder inmenso. Lian no se apresuró a lanzarlo. Aunque su dominio era suficiente, el sistema lo había otorgado. ¿Charmeleon? Kalia se sintió desconcertada. El movimiento del Charmeleon parecía fuera de lugar. ¿Por qué de repente infló las mejillas? ¿Intentaba ser adorable?
Mientras tanto, Drifblim ya había lanzado bola sombra, un potente ataque especial de tipo fantasma considerado un movimiento característico de los tipos fantasma, con una fuerza considerable. Una sombra negra, formada a partir de energía concentrada de tipo fantasma, se desprendió del Drifblim y se dirigió rápidamente hacia Lian. En esta etapa de poder, los Pokémon suelen tener un gran dominio de sus movimientos debido a su amplia experiencia en batalla. Frente a la bola de sombra, Lian abrió la boca y con un fuerte rugido, una feroz explosión de llamas abrasadoras surgió de ella, elevando instantáneamente la temperatura de la habitación. La llama torrencial se asemejaba a un dragón ardiente, disparándose continuamente hacia Drifblim y chocando intensamente con la bola de sombra. Con un estruendo resonante, la bola de sombra lanzada por Drifblim se desmoronó y se dispersó inmediatamente. Esta fue una clara demostración de una disparidad de poder significativa. El lanzallamas de Lian claramente superó en fuerza al movimiento bola sombra de Drifblim. Después de desintegrar la bola de sombra, las llamas ardientes continuaron sin cesar hacia Drifblim, golpeando su cuerpo implacablemente y enviándolo a volar. ¡Lanzallamas!, exclamó Kalia, no sorprendida, sino encantada. Una vez que un Pokémon de tipo fuego aprende lanzallamas, su capacidad de combate aumenta significativamente. El joven entrenador, sin embargo, parecía desconcertado. ¿No esperaban un poder oculto? Incluso si fuera un poder oculto de tipo fuego, ¿no debería verse diferente? Se dio cuenta de que, si bien encontrarse con un Charmeleón capaz de usar lanzallamas no era sorprendente, su gran poder sobrepasando la bola sombra de Drifblim explicaba por qué este Pokémon estaba ubicado en el 5.º piso. En ese momento, la suerte se desvaneció para el joven entrenador. Se hizo evidente que la torre batalla jamás desequilibraría a entrenadores y Pokémon según sus capacidades. Había sido demasiado descuidado. Chapter 96. Chapter 96. Unique Command Style. A pesar de soportar el impacto explosivo del lanzallamas, Drifblim permaneció listo para el combate, pero mostró numerosas marcas de quemaduras en su cuerpo de globo púrpura, lo que indica heridas importantes. A Lian no le sorprendió que Drifblim pudiera seguir luchando. Después de todo, había usado bola sombra para absorber parcialmente el poder del lanzallamas. Sin embargo, incluso con esa defensa, Drifblim probablemente no podría resistir otro ataque con la fuerza del lanzallamas. Con el valor actual de la habilidad de ataque especial de Lian, combinado con la fuerza del lanzallamas y el carbón alrededor de su cuello que proporcionaba energía de llama adicional, este movimiento alcanzó un nivel de potencia sin precedentes. De no ser por bola sombra, que mitigaba parte del daño, Drifblim habría sufrido lesiones aún más graves. Sin embargo, el resultado fue favorable. En los enfrentamientos entre movimientos, la efectividad del tipo es importante, pero igual de importante es la forma y la potencia de los ataques. Dada la situación actual, si el oponente persistía en enfrentamientos directos, la derrota de Drifblim parecía inevitable. El oponente tenía dos opciones: cambiar de Pokémon o usar un movimiento diferente. Sin embargo, el ataque especial de Drifblim no era especialmente alto, y bola sombra era su ataque especial más potente. Sin embargo, Lian notó que Drifblim también podía emplear la fuerza fantasma, un ataque potencialmente peligroso para él, que requería vigilancia. Charmeleón, continúa usando lanzallamas. Kalia, consciente de que Charmeleón había aprendido lanzallamas, decidió no permitirle usar poder oculto de nuevo. Comparado con poder oculto, lanzallamas era claramente más fuerte. Por otro lado, al darse cuenta de la fuerza de Charmeleón, el joven retador dejó de lado su desdén inicial y comenzó a concentrarse seriamente. Drifblim, usa la fuerza fantasma para esconderte y buscar una oportunidad para atacar. Como era de esperar, Lian anticipó este movimiento con antelación. A diferencia de bola sombra, fuerza fantasma es más adecuada para ataques sorpresa, similar a ataque finta. Sin embargo, en comparación con Feint Attack, Phantom Force es aún más impredecible y posee mayor poder. Antes de que Lian pudiera desatar el lanzallamas, Drifblim desapareció repentinamente de la vista. Lian examinó todo el campo de batalla, pero no pudo localizar a Drifblim. Claramente, había usado la fuerza fantasma, entrando en otra dimensión hasta el momento de su ataque. Lian no pudo contraatacar con su propio movimiento ya que Drifblim ejecutó Phantom Force rápidamente, casi inmediatamente después de la orden del entrenador. Él solo podía permanecer alerta, monitoreando su entorno ante cualquier aparición repentina del oponente, asegurándose de no ser tomado por sorpresa. Kalia ordenó repentinamente: Charmeleón, usa primero cortina de humo a tu alrededor. La debilidad de estos movimientos reside en que el atacante debe revelarse al golpear. Por lo tanto, Charmeleón necesitaba prepararse defensivamente en lugar de esperar el ataque. Lian también reconoció que usar cortina de humo para defenderse era óptimo en ese momento. Con una densa nube envolviendo la zona, a Drifblim le costaría determinar su posición al prepararse para atacar. Sin embargo, desplegar cortina de humo estratégicamente era crucial. No podía cubrir solo una dirección, sino que debía rodearlo por completo. La maestría de Lian con el movimiento cortina de humo le permitía producir abundante humo sin mucha dificultad. Al instante siguiente, Lian expulsó un denso humo negro por la boca, creando capas que lo envolvieron por completo. La densa nube le impidió ver el exterior, pero también impidió que otros vieran el interior. La cortina de humo de Lian resultó efectiva cuando Drifblim se acercó, listo para emerger y atacar. Sin embargo, al materializarse, se encontró instantáneamente rodeado por una niebla impenetrable, incapaz de localizar la posición de Charmeleón y, por lo tanto, incapaz de lanzar un asalto.
Charmeleón, lanza el lanzallamas hacia las 6 en punto, en relación a mí. Ordenó Kalia. Aunque la cortina de humo también obstaculizaba la visibilidad de Charmeleón, Kalia servía como sus ojos, capaz de detectar a Drifblim más allá de la neblina. Esta orden era bastante compleja. Primero, Charmeleón necesitaba saber la ubicación de Kalia y luego comprender aproximadamente dónde estaban las 6 en punto. A la mayoría de los Pokémon les costaría comprender estas instrucciones. Pero Charmeleón era diferente, siempre inteligente y muy autónomo. Esto despertó la repentina intuición de Kalia, que quería poner a prueba la capacidad de Charmeleón para seguir órdenes más complejas. Cuando Lian escuchó la orden de Kalia, se quedó momentáneamente desconcertado. Una instrucción tan compleja era, en efecto, incomprensible para la mayoría de los Pokémon. Solo alguien como él podía entenderla. Tras reflexionar más, tener señales de comunicación únicas entre Kalia y él durante las batallas mantendría a sus oponentes intrigados sobre qué movimientos usarían. Desafortunadamente, no pudo sugerir esta idea directamente. Si bien sin duda existen Pokémon muy inteligentes en este mundo, capaces de hablar y escribir, Lian siguió siendo un Charmeleón común y corriente y tuvo que evitar parecer demasiado excepcional. Naturalmente, Lian conocía la posición de Kalia. Basándose en la altitud de vuelo anterior de Drifblim, determinó rápidamente su ubicación. Con la boca abierta, desató un largo y ardiente chorro que se asemejaba a un dragón llameante, atravesando sin esfuerzo la barrera de la cortina de humo. Auge. Las llamas impactaron de frente al Drifblim, oscurecido por el humo. Aunque ligeramente desviado, no impidió el impacto. Al estallar el fuego, Drifblim volvió a sufrir una intensa quemadura. El joven entrenador, obstaculizado por la densa cortina de humo, no podía observar con claridad la situación, sintiéndose ansioso pero impotente. La nube era demasiado densa y lo envolvía todo en oscuridad. A medida que el humo se dispersaba gradualmente, Drifblim, aunque no completamente incapacitado, parecía bastante debilitado. Apenas podía balancear sus 4 cintas de colores mientras flotaba en el aire. ¿Cómo es esto posible? El joven retador quedó atónito. Su ataque fuerza fantasma había fallado, permitiendo en cambio que el lanzallamas de Charmeleón lo golpeara con éxito. ¿Aún puedes luchar? A Lian también le sorprendió que Drifblim siguiera en pie. Al parecer, el lanzallamas inicial causó menos daño del previsto. De lo contrario, según sus cálculos, 2 lanzallamas consecutivos deberían haber bastado para incapacitarlo para seguir luchando. Al ver que Drifblim estaba a punto de agotarse, el joven retador decidió no recuperarlo y rápidamente ordenó: Drifblim, usa minimizar. Su actitud pasó de relajada a tensa, consciente de que podría perder otro desafío hoy. Esta sería su tercera derrota, y cada intento costaría una cantidad considerable de monedas de alianza. Al principio pensó que Charmeleón sería una presa fácil, pero inesperadamente, resultó ser formidable. Hasta el momento, Drifblim no había logrado asestar un solo ataque con éxito. Su única opción ahora era centrarse en la defensa. Minimizar resultó bastante efectivo, especialmente con el humo circundante que cubría el cuerpo de Drifblim, lo que le permitía buscar oportunidades para contraatacar. Usa aliento de dragón, Charmeleón. Ordenó Kalia rápidamente. En este ambiente de humo, Drifblim ya había comenzado a cambiar su posición. Para capitalizar antes de que se alejara demasiado, necesitaban actuar con rapidez. Antes de que Kalia terminara su frase, Lian volvió a usar aliento de dragón. La razón por la que eligió este movimiento fue que lanzallamas tenía un tiempo de recuperación más largo. Su energía de fuego aún no se había recuperado por completo, algo que Kalia también tuvo en cuenta. En este punto, Drifblim no pudo soportar más ataques, ya que su resistencia restante era mínima, lo que hizo que aliento de dragón fuera suficiente para derrotarlo. Lian poseía un alto dominio del aliento de dragón, superado solo por la furia de dragón en cuanto a frecuencia de uso. Este se manifestaba sin esfuerzo ante sus órdenes. El aliento de dragón dispersó al instante la cortina de humo circundante y cargó directamente hacia Drifblim. Con su lenta velocidad, Drifblim fue rápidamente derribado por la intensa fuerza del aliento de dragón de Lian. Sin toda la resistencia que le quedaba, Drifblim solo pudo caer al suelo, quedando inconsciente. Chapter 97. Chapter 97. Visarps Slash. La transición fluida entre diferentes movimientos es una técnica de combate crucial que tanto Pokémon como entrenadores deben dominar. La ejecución de Lian resultó muy efectiva, derrotando rápidamente al Drifblim. Kalia apretó los puños, impresionada por el consistente y notable desempeño de Charmeleón. Con un Pokémon del oponente derrotado, una victoria más les aseguraría la victoria en este desafío de piso. Cada derrota del retador se suma a su cuenta de derrotas, y después de acumular 5 derrotas, debe retirarse al nivel inferior y reiniciar el desafío. Algunos entrenadores, por falta de habilidad, sufren derrotas frecuentes, lo que los deja atascados en pisos específicos. Claramente, el entrenador que los precedió parecía estar atrapado a menudo en el 5.º piso. Esta batalla se desarrollaba sin problemas. Aunque los Pokémon del oponente eran decentes, su experiencia de batalla era insuficiente. Con la fuerza de Charmeleón, a menos que fuera contrarrestada por una ventaja de tipo, sus posibilidades de ganar seguían siendo altas. Maldición. ¿De verdad voy a perder? El joven entrenador se sintió desanimado. Su Drifblim ya había sido derrotado, otro fracaso similar. Si esto continuaba, se arriesgaba a bajar de nivel. Por favor, envía a tu próximo Pokémon, entrenador, le indicó el árbitro robot en el momento. Vamos, Visarp.
El joven entrenador arrojó de mala gana otra Pokéball, enviando a su segundo Pokémon, un Bizarre de tipo oscuro y acero. En el quinto piso, los combates se desarrollaban en formato 2 contra 2. Esto era para dar cabida a los entrenadores que habían ascendido recientemente desde el rango de Estrella Roja, ya que muchos dependían principalmente de 2 Pokémon fuertes, y el tercero aún estaba en desarrollo y no estaba listo para el combate. Por supuesto, algunos entrenadores poseían 3 Pokémon completamente desarrollados, lo que les permitía desafiar a los guardianes del piso con equipos de 3 Pokémon, un modo de batalla común para entrenadores de nivel intermedio o superior. El joven entrenador tenía 3 Pokémon, pero el tercero, de tipo agua, aún estaba poco desarrollado. Actualmente, aparte de Drifblim, solo Bizarre demostraba una fuerza significativa. Sin embargo, al enfrentarse al Pokémon de tipo fuego de Charmeleon, Bizarre tenía ciertas desventajas, lo que frustraba al joven entrenador. Además, cambiar al Pokémon de tipo agua le ofrecería aún menos posibilidades de victoria. Al ver a Bizarre entrar en el campo de batalla, Kalia, aunque no lo tomó a la ligera, sintió cierto alivio. Es bien sabido que los Pokémon de tipo acero son débiles contra los de tipo fuego. Aunque Bizarre presume de excelentes capacidades de ataque y defensa, sus demás atributos son, como mucho, mediocres. Bizarre fue contrarrestado casi por completo por Charmeleon, pero no deben subestimarse sus capacidades ofensivas. Mantener la distancia sería crucial. Charmeleon, lanzallamas. Bizarre, explosión de metal. Ambos entrenadores dieron sus órdenes simultáneamente. Kalia continuó con lanzallamas, pues ningún otro movimiento podía igualar su efectividad contra Bizarre. El joven entrenador optó por explosión metálica, una técnica difícil de dominar para los Pokémon de tipo acero. Metal Burst amplifica el poder de movimiento del oponente, provocando una violenta explosión dentro del cuerpo metálico del tipo acero, que le inflige un daño significativo. Sin embargo, inflige un daño aún mayor al oponente, basándose directamente en su fuerza de movimiento. Este daño de retorno ignora la resistencia de tipo y las bonificaciones de atributo, lo que lo hace altamente efectivo independientemente de las ventajas elementales. Liam casi creyó haber oído mal. Su oponente parecía tan desesperado como para arriesgarse a usar explosión metálica, un movimiento inestable. Si Kalia hubiera cambiado su comando en el último momento, explosión metálica habría sido ineficaz. No obstante, bajo ciertas circunstancias, Metal Burst puede tener un gran impacto, aunque causando un daño autoinfligido sustancial, una compensación que a menudo parece desfavorable. Sin embargo, ¿cómo podía este entrenador estar tan seguro de que Bizarre resistiría un lanzallamas? El ataque especial actual de Liam se acercaba a 800, combinado con el doble de efectividad contra Pokémon de tipo acero, lo que garantizaba un knockout instantáneo. No importaba cómo se lo considerara, a menos que el nivel de Bizarre excediera el 30, soportar semejante lanzallamas parecía virtualmente imposible. Sin dudarlo, Liam desató con decisión su lanzallamas. Intensas llamas brotaron de su boca, mientras un abrasador fuego rojo anaranjado se dirigía hacia Bizarre. Frente al infierno que se acercaba, Bizarre parecía algo intimidado, pero aún así obedeció la orden de su entrenador de enfrentar directamente al lanzallamas. Mientras las llamas envolvían a Bizarre, su cuerpo de acero comenzó a enrojecerse y expandirse. Simultáneamente, Bizarre comenzó a cargar hacia Liam. Sin embargo, a mitad de camino, incapaz de soportar más el calor abrasador, antes de poder liberar Metal Burst, Bizarre se derrumbó, deteniendo abruptamente el movimiento. Bizarre. El joven entrenador quedó atónito. Inesperadamente, Bizarre no pudo resistir el ataque. Mientras Bizarre cargaba contra Liam, se sintió ligeramente nervioso. Metal Burst se considera un movimiento de amplio alcance, que genera ondas de choque explosivas difíciles de evadir. Afortunadamente, Lanzallamas demostró ser lo suficientemente potente como para derrotar instantáneamente a Bizarre antes de que pudiera desatar Metal Burst. De lo contrario, Liam podría haber sido tomada por sorpresa por su contraataque. En la primera batalla, Kalia consiguió una rápida victoria, obteniendo un resultado perfecto. El joven entrenador, aparentemente acostumbrado a las derrotas, recuperó rápidamente a su Pokémon y salió apresuradamente de la habitación para restaurar su condición. Kalia también abandonó la arena, esperando la asignación de su siguiente oponente. Como su Pokémon seguía ileso, no necesitó entrar en la sala de curación. Pronto, comenzó el segundo desafío, con Kalia ingresando a la habitación 3 una vez más, lista para el retador entrante. Se acercaba la tarde. Tras concluir su batalla final, Kalia salió de la habitación, secándose el sudor brillante de la frente con su pálida mano. A lo largo del día, había liderado intensas batallas contra entrenadores excepcionalmente fuertes. Era innegable que tal esfuerzo la dejaba agotada. En varias ocasiones, Kalia se enfrentó a oponentes que la superaban por completo, dominando cada aspecto de la batalla. Aunque Charmeleon logró resistir un tiempo, la abrumadora disparidad finalmente la condujo a la derrota. Era evidente que estos entrenadores probablemente descendían de los pisos superiores. Su fuerza superaba con creces el quinto nivel, derrotando fácilmente a otros entrenadores del quinto piso, pero quedándose cortos al desafiar el sexto. Para Kalia, este día resultó sumamente enriquecedor, ya que se enfrentó a una gran variedad de Pokémon, muchos de los cuales nunca antes había visto. Esta experiencia de combate fue invaluable para su crecimiento. Mañana a las 8 en punto, gracias por su arduo trabajo. El gerente Gus estaba claramente satisfecho con el desempeño de Kalia. Ella demostró el calibre perfecto para el quinto piso, lo que indica que podría servir como su guardiana del piso a largo plazo. Entendido.
Kalia cobró su pago del día y salió de la torre de batalla, volviendo a la biblioteca. Por las noches, pasaba el tiempo leyendo, estudiando, charlando con la abuela Mana y jugando con Bullpix. Más tarde esa noche, dentro del espacio del sistema, Lian revisó su índice de combate del día, radiante de satisfacción. Tan solo luchar contra un Driflim le hizo ganar más de 1200 puntos de combate y sumando el encuentro con Bizarre, superó los 2000 puntos de combate en recompensas totales. Si cada día pudiera generar índices de combate tan altos, sería increíblemente lucrativo. La torre de batalla es un lugar realmente fantástico. Con más de 2000 puntos de combate, Lian los utilizó inmediatamente para mejorar su resistencia al agua, elevándola de 1,75 a 1,54, lo que le dejó solo 78 puntos de combate restantes. Si pudiera mejorar consistentemente a este ritmo todos los días, algún día pronto, alcanzaría una resistencia al agua de primero, lo que lo haría completamente inmune a los movimientos de tipo agua. Chapter 98. Chapter 98. Capturing Bullpix. En un abrir y cerrar de ojos, habían pasado 5 días. Kalia se enfrentaba a diario a numerosos desafíos de diversos entrenadores, lo que la mantenía completamente involucrada. Cada día participaba en al menos 10 batallas, enfrentándose a rivales de una fuerza formidable. Durante estos 5 días, Kalia experimentó docenas de batallas, ganando la mayoría de ellas pero también sufriendo algunas pérdidas. Muchos entrenadores se dieron cuenta de un nuevo guardián de piso con un charmeleón excepcionalmente poderoso. Para Kalia, estas intensas sesiones de combate fueron muy satisfactorias y, para Lian, aún más emocionantes. Enfrentarse a diario a Pokémon con estadísticas base altas, a menudo en niveles avanzados, aceleró significativamente el crecimiento de Lian. En tan solo 5 días, subió de nivel 2 veces. Además, sus índices de combate diario se mantuvieron constantemente altos, sin bajar nunca de los 1500 puntos de combate como recompensa mínima. En 5 días, Lian acumuló entre 7000 y 8000 puntos de combate. Utilizó todos estos puntos para mejorar su resistencia al agua, confirmando su sospecha anterior. Una vez que la resistencia llegaba a primero, no se podía aumentar más. La resistencia tiene sus límites. Después de haber gastado más de 5000 puntos de combate para alcanzar primero de resistencia al agua, a Lian ahora le quedaban alrededor de 2000 puntos, que decidió no usar de inmediato. Temprano en la mañana en la biblioteca Pokémon. Kalia, ¿te gusta Bullpix? Sabiendo que Kalia se dirigía de nuevo a la torre de batalla, la abuela Mana se acercó a su habitación y le preguntó. Kalia hizo una pausa antes de asentir. Su objetivo original era capturar un Pokémon de tipo agua, pero aún no había encontrado ninguno adecuado. Además, como ni siquiera era una entrenadora principiante, dudó en adquirir un tercer Pokémon sin encontrar la combinación adecuada. Al llegar a la biblioteca Pokémon, Kalia consideró capturar a este Bullpix, pero como pertenecía a la abuela Mana, no se atrevió a sugerirlo directamente. Siempre había sentido una predilección especial por los Pokémon de tipo fuego, así que cuando la abuela Mana le planteó la pregunta, Kalia asintió con entusiasmo. ¿Por qué no te llevas a Bullpix?, sugirió la abuela Mana. Bullpix lleva tanto tiempo a mi lado, pero nunca lo había visto tan cariñoso con nadie. Está claro que Bullpix de verdad quiere acompañarte. Bullpix es muy inteligente, sabe que soy viejo y desea encontrar un nuevo amo. Pero abuela Mana, ¿qué harás sin Bullpix? Kalia dudó, preocupada. La abuela Mana se sentía realmente sola, con solo Bullpix a su lado durante tantos años. Ahora que Bullpix se marcharía, si ella también se mudaba de Ciudad Rubí, se sentiría terriblemente sola. Ya estoy vieja, no te preocupes por mí. La abuela Mana negó con la cabeza, indicando que se había acostumbrado a su sencilla rutina de leer libros y disfrutar del sol cada día. Los jóvenes deben tomar decisiones con firmeza, dijo la abuela Mana con resolución, enfatizando su intención de que Bullpix acompañara a Kalia. Sin dudar más, Kalia miró a Bullpix a su lado y le preguntó, «Bullpix, ¿te gustaría quedarte conmigo?». Con un suave grito, Bullpix saltó a los brazos de Kalia, expresando su elección a través de gestos cariñosos. «Gracias, abuela Mana», expresó Kalia con gratitud. Aunque no era especialmente fuerte entre los Pokémon de tipo fuego, al evolucionar a Ninetales, tanto su fuerza como su potencial aumentaron significativamente. Además, la evolución de Bullpix es relativamente sencilla, ya que solo requiere una piedra de fuego. En otras regiones, las piedras de fuego pueden ser caras y escasas, pero Ciudad Rubí es diferente. Normalmente, las piedras de fuego se forman en zonas con alta concentración de energía ígnea, y el volcán de Ciudad Rubí proporciona estas condiciones. Además, es la principal fuente de piedras de fuego entre las principales ciudades de la región de Zebast. Kalia podría escalar directamente el volcán y, con algo de suerte, incluso podría encontrar piedras de fuego sin pulir. Sin embargo, normalmente se encuentran en las profundidades del volcán, lo que puede ser extremadamente peligroso. En resumen, las piedras de fuego no son poco comunes en Ciudad Rubí y se pueden comprar fácilmente en las tiendas Pokémon, lo que hace que la evolución de Bullpix sea bastante manejable. Jaja, ya era hora de que Bullpix encontrara un nuevo dueño. La abuela Mana sonrió cálidamente, como si le confiara su hijo a Kalia. Bullpix, entra. Kalia sacó una Pokéball, la apuntó a Bullpix y presionó el botón, envolviendo a Bullpix en luz roja. En el momento siguiente, Bullpix entró obedientemente en la Pokéball, convirtiéndose en el tercer Pokémon de Kalia. Después de liberar a Bullpix nuevamente, Kalia lo recogió suavemente y sonrió cálidamente. De ahora en adelante, somos socios.
Conozcan a Charmeleon y Grovyle también. A Lian no le sorprendió ver a Kalia capturar con éxito a Bullpix. Había notado en los últimos días que Bullpix se aferraba constantemente a ella. Siempre que Kalia iba a la torre de batalla, Bullpix quería acompañarla. Bullpix tiene un potencial decente ya que su habilidad suele ser cuerpo de llamas, lo que reduce significativamente o incluso lo inmuniza contra movimientos de tipo fuego, al mismo tiempo que mejora su atributo de ataque especial. Esta habilidad es muy ventajosa al enfrentarse a Pokémon de tipo fuego. Además, Bullpix puede poseer la habilidad Sequía, que provoca un clima soleado al entrar en combate. Sin embargo, Sequía es una habilidad oculta, lo que hace que los Bullpix con este rasgo sean extremadamente raros, con menos de 1 entre 100. Para esta noche deberíamos saber más, ya que el sistema normalmente registra los datos de Bullpix automáticamente ya que ahora es el Pokémon de Kalia, incluso si aún no lo usa en batallas. Después de capturar a Bullpix, Kalia se despidió de la abuela Mana y se dirigió hacia la torre de batalla, lista para comenzar con sus tareas de vigilancia del piso durante el día. Mientras Kalia se acercaba a la torre de batalla, notó que había un hombre vestido de negro parado cerca de la entrada, aparentemente esperando a alguien. Cuando Kalia se acercó, la mirada del hombre se dirigió hacia ella, se detuvo brevemente en su rostro y luego se acercó lentamente. ¿Eres Kalia? Soy Axel, un mentor de la Academia Pokémon Rubí, se presentó. Kalia miró al hombre que tenía delante y asintió. Sí, soy Kalia. ¿Puedo preguntar qué te trae por aquí? Aunque afirmaba ser de la Academia Pokémon Rubí, no había forma de verificar su identidad y, la verdad, Kalia tenía poco interés en unirse a alguna academia. Conozco tu situación, así que dejemos de lado la charla trivial. ¿Te gustaría derrotar a Tamagawa Naoki y recuperar tu puesto como líder de gimnasio de Ciudad del Rin? Axel conocía claramente la situación de Kalia y fue directo al grano. Sí, pero pretendo derrotar a Tamagawa Naoki con mis propias fuerzas. En cuanto al título de líder de gimnasio, me interesa poco. Kalia empezó a comprender el propósito de Axel. Probablemente quería que se inscribiera en la Academia Pokémon. De lo contrario, no habría razón para que un mentor de semejante institución la buscara personalmente. Ah, ¿confiar en tu propia fuerza? Subestimas demasiado a Tamagawa Naoki. No tienes ni idea de su destreza actual. Él ya ha alcanzado el nivel medio de entrenador, mientras que tú ni siquiera has completado la evaluación de entrenador principiante. ¿Y qué? Al final lo superaré. A medida que progresas, él también lo hace cada día. ¿Cómo planeas superarlo? Acepta la realidad, Axel negó con la cabeza. ¿Qué es lo que quieres de mí? Te recomiendo para que ingreses a la Academia Pokémon. Tu potencial es impresionante, así que vale la pena invertir en ella. En la academia, puedo proporcionarte amplios recursos para mejorar tus habilidades. Una vez que hayas alcanzado la fuerza suficiente, incluso podrías postularte para desafiar a Tamagawa Naoki y, potencialmente, reemplazarlo como líder de gimnasio. Lo siento, pero no me interesa asistir a la Academia Pokémon en este momento. Kalia declinó rotundamente, siguiendo sus propios planes. Aunque los recursos de la academia fueran abundantes, nada es gratis. Prefería ganarse la vida a aceptar inversiones de desconocidos. No te precipites. Pronto habrá una competencia en la academia y me gustaría que participaras como concursante externo. Así podrás experimentar el ambiente competitivo de la academia. ¿No rechazarás esta oportunidad? Al ver la firmeza de Kalia, Axel decidió abordar el asunto desde otra perspectiva. Acababa de revisar la reciente actuación de Kalia en la torre de batalla, lo que lo convenció de su potencial, haciendo que valiera la pena invertir su tiempo. ¿Cuándo es? Estoy bastante ocupada últimamente. Kalia no se negó rotundamente, pero debido a obligaciones contractuales, no podía irse fácilmente de la torre de batalla. No dependía completamente de ella. En un mes. Chapter 99. Chapter 99. Voluntary Engagement. Como participante externa que representaba al equipo de la Academia Pokémon, Kalia consideró aceptable competir. Además, tendría la oportunidad de enfrentarse a entrenadores excepcionales de diversas academias. Kalia nunca rehuyó las batallas de entrenadores, ya que los concursos Pokémon de alta calidad le ofrecían valiosas experiencias de aprendizaje. Ni siquiera la derrota la intimidaba, pues cada encuentro le ofrecía lecciones que aprender. Después de que Axel se fue, Kalia entró en la torre de batalla y se dirigió al 5.º piso, lista para otro día de combate. En el 5.º piso, en el campo de batalla número 3. Kalia esperaba a su contrincante. Al abrirse las puertas, entró un joven de cabello negro. Parecía un poco mayor que Kalia, pero aún no era un adulto. Mucho tiempo sin verlo. El joven de cabello negro sonrió levemente al ver a Kalia, su tono tenía un toque de familiaridad, como saludar a un viejo amigo después de una larga ausencia. Al reconocer al entrenador que tenía delante, Kalia recordó sus interacciones pasadas. Cuando aún era líder de gimnasio, él visitaba con frecuencia la torre de batalla para retar a otros, lo que les permitió conocerse un poco, aunque no de forma íntima. El joven que estaba frente a ella era uno de esos conocidos. Sin embargo, era evidente que no estaba allí solo para recordar. Su relación nunca había sido especialmente amistosa. En el pasado, Kalia había heredado los Pokémon de tipo planta de su padre, mientras que el joven de cabello negro prefería los de tipo agua y entrenaba principalmente con ellos. Tras obtener la insignia de gimnasio de tipo fuego, llegó rápidamente a Ciudad del Rin. Más tarde, al desafiar al gimnasio de tipo planta, Kalia, como era de esperar, no le fue nada fácil, solo por ser conocidos. Aprovechando su ventaja de tipo, lo derrotó sin esfuerzo.
El joven de cabello negro esperaba que, en su próximo desafío, Kalia mostrara cierta indulgencia y le permitiera obtener la insignia de gimnasio de tipo planta. Sin embargo, como era de esperar, Kalia rechazó rotundamente su petición, lo que provocó que el joven se marchara indignado. HMPH, ¿ya no me reconoces? El tono del joven de cabello negro se volvió gélido de repente, acompañado de un bufido desdeñoso. Kalia no recordaba bien su nombre. ¿Cuál era? Algo así como Brookeo. Tal vez Brook. Brook, claro que te recuerdo, dijo Kalia con calma. Pero el tiempo es oro. Comencemos nuestra batalla. ¿Qué quieres decir con Brook? Me llamo Blank. Exclamó el joven de cabello negro en voz alta, sintiéndose profundamente ofendido porque Kalia ya no lo reconocía. Para obtener la insignia de tipo planta, había probado todas las estrategias imaginables. Sin embargo, enfrentarse a Pokémon de tipo planta con sus Pokémon de tipo agua resultó ser muy desventajoso, y entrenar a nuevos Pokémon le llevaría demasiado tiempo. Finalmente, tras un esfuerzo y un coste considerables, Blank logró enseñarle a su Kingler el movimiento de tipo bicho tijera décimo. Sin embargo, al volver a desafiar al gimnasio de tipo planta, descubrió que el líder del gimnasio había cambiado. Al enfrentarse a Tamagawa Naoki, quien era incluso más fuerte que Kalia, Blank fracasó una vez más. Entrenar con un solo atributo facilitaba que los oponentes explotaran las debilidades. Al final, solo pudo regresar a Ciudad Rubí, desafiando la torre batalla con la esperanza de aumentar la fuerza de sus Pokémon. Después de un tiempo, planeó volver a Ciudad Rin e intentar entrar de nuevo en el gimnasio de tipo planta. Inesperadamente, se encontró con Kalia en la torre de batalla. Originalmente en el sexto piso, Blank perdió 5 batallas consecutivas a propósito, bajando al quinto piso solo para enfrentarse a Kalia. Pensé que no te volvería a ver, pero aquí estamos. Supe que empezaste a entrenar Pokémon de tipo fuego. Déjame darte una muestra de la desesperación que una vez sentí. Dicho esto, Blank lanzó una Pokéball. Vamos, Kingler. Un Kingler color carmesí aterrizó en el campo de batalla. Comparado con su forma de cangreburger, una de sus garras rojas había crecido excepcionalmente, poseyendo una fuerza inmensa capaz de aplastar rocas. Al escuchar la conmoción del exterior, Lian emergió voluntariamente de su Pokéball y se adentró en el campo de batalla. Tras maximizar su resistencia al agua, esta era la oportunidad ideal para probar su efectividad contra movimientos de tipo agua. Kalia inicialmente planeó enviar a Grovyle, pero al ver a Charmeleon emerger voluntariamente de su Pokéball, se abstuvo de liberar a Grovyle. De repente recordó que su oponente estaba desafiando el sexto piso, y dado el nivel de fuerza de Grovyle, no tendría ninguna oportunidad. Esta batalla probablemente sería difícil, ya que su adversario se especializaba en entrenar Pokémon de tipo agua. Además de Kingler, también contaban con un formidable Golduck de tipo agua. Ambos eran criaturas poderosas. A pesar de la destreza de Charmeleon, enfrentarse a Pokémon de tipo agua todavía lo ponía en desventaja. Charmeleon, adelante. Kalia solo pudo animarla. No podía mostrarse derrotista solo por la desventaja de tipo. Además, esta no era la primera vez que Charmeleon luchaba contra Pokémon de tipo agua, así que incluso si perdía, no habría daño. Lian observó al Kingler rival. Enfrentarlo no debería ser difícil. Le falta velocidad, aunque su ataque y defensa son admirables, mientras que otros aspectos son regulares. Contra él, aparte de las ventajas elementales y la resistencia, Kingler tenía pocas ventajas significativas. Actualmente, la resistencia al agua de Lian anula cualquier vulnerabilidad típica a los movimientos de tipo agua, lo que hace que su enfrentamiento sea relativamente equilibrado. Kingler, usa rayo burbuja. Mientras tanto, Blank estaba seguro de su victoria, tras haber sufrido mucho por la desventaja de tipo. Ahora le daba mucha importancia a explotar dichas debilidades. Aunque Kingler no era particularmente hábil con los movimientos especiales de tipo agua, creía que aún podría derrotar sin esfuerzo a este Charmeleon. Su objetivo era que Kingler dominara a Charmeleon utilizando únicamente ataques de tipo agua, obligando a Kalia a experimentar la misma desesperación que enfrentó cuando desafió al gimnasio de tipo planta con sus Pokémon de tipo agua. A Lian le pareció absurda la estrategia de Blank. Kingler destacaba en ataques físicos, y Blank insistía en usar rayo burbuja. Parecía una decisión insensata. El movimiento más efectivo de Kingler, Visegrip, a pesar de ser de tipo normal, sin duda tendría más poder que depender de Bubblebeam. Inicialmente, Lian esperaba que Kingler usara su ataque exclusivo de tipo agua, martillo de cangrejo, pero luego se dio cuenta de que, dado su nivel, Kingler aún no lo había aprendido. Sin embargo, recurrir a Bubblebeam contra él parecía bastante excesivo. Kalia entendió un poco las intenciones de Blank. Él le había suplicado genuinamente antes, pero ella no podía estar de acuerdo porque violaba los principios del líder del gimnasio. Charmeleon, usa Dragón Rage. Kalia intervino, enfatizando que contra Pokémon de tipo agua, Furia Dragón seguía siendo el movimiento más efectivo disponible. En este punto, la Furia Dragón de Charmeleon seguiría siendo muy potente durante bastante tiempo. Mientras Kingler desataba el rayo burbuja, rayos vibrantes y brillantes se disparaban continuamente hacia Lian. Lian no se molestaba en esquivar, realmente detestaba las maniobras evasivas por su agotamiento. Sin embargo, para obtener puntuaciones altas, la evasión solía ser necesaria. Ahora equipado con una resistencia al agua mejorada, Lian prácticamente podía ignorar los movimientos estándar de tipo agua. Considerando el ataque especial de Kingler, incluso con la ventaja de tipo mejorada, el poder de su rayo burbuja era considerablemente limitado.
Manteniéndose firme, Lian enfrentó el rayo burbuja entrante sin inmutarse ni moverse ni un centímetro. Los rayos de colores impactaron repetidamente a Lian, pero el impacto fue mínimo, incapaz de obligarlo a retroceder ni un solo paso. Notó que, al contacto, su piel parecía desarrollar una sutil capa protectora, probablemente debido a una mayor resistencia al agua. Para Lian, el rayo burbuja era insignificante, similar a un suave cosquilleo, sin causar ninguna molestia o efecto en absoluto. Chapter 100. Chapter 100. Wisn't it down yet? Manteniéndose firme, Lian soportó el rayo burbuja y luego desató la furia del dragón, escupiendo una onda de choque directamente hacia Kingler que se acercaba. A Kalia le pareció extraño que Charmeleon no esquivara el rayo burbuja, ya que normalmente harían todo lo posible para evitar tales movimientos. Al ver el exitoso golpe con rayo burbuja, Blanc mostró una brillante sonrisa y rápidamente le ordenó a Kingler que evadiera a furia del dragón. Kingler, esquiva la furia del dragón. Aunque parecía que Charmeleon no había sufrido mucho daño, ser golpeado por un movimiento de tipo agua significaba que debía estar sufriendo un dolor considerable. Las ventajas de atributo no eran ninguna broma. Para Blanc, ignorarlas era impensable. Dada la resistencia de Charmeleon a los movimientos especiales, definitivamente no podría soportar otro rayo burbuja. La evaluación de Blanc fue acertada. En circunstancias normales, un Charmeleon no podría resistir más de un rayo burbuja, incluso si los puntos de habilidad de ataque especial de Kingler fueran relativamente bajos. Sin embargo, las bonificaciones de atributos no pueden subestimarse. Pero estaba destinado a la decepción. Las habilidades de Lian superaban con creces las de un Charmeleon común. En cuanto a estadísticas, ya era comparable a un Charmeleon de nivel 30-40. El Kingler balanceaba continuamente sus patas de cangrejo, moviéndose rápidamente hacia los lados. A pesar de su impresionante velocidad, no logró evadir la furia del dragón. Lian había usado este movimiento innumerables veces y había desarrollado una excelente capacidad de predicción. La onda expansiva lanzó a Kingler por los aires al instante, estrellándose contra el suelo. Luchó por levantarse, pero le resultó difícil debido al peso de sus enormes garras, incapaz de recuperar el equilibrio por un momento. Tras un esfuerzo, Kingler finalmente logró incorporarse torpemente. Sus garras gigantes, si bien le proporcionaban un inmenso poder ofensivo, también representaban una carga. Era evidente que Blanc no había entrenado adecuadamente el control de su Kingler sobre las pinzas rojas. De lo contrario, no habría sido tan desafiante para el Pokémon. Sin embargo, entrenar a un Pokémon abarca numerosos aspectos, lo que hace prácticamente imposible abarcarlo todo a fondo. Los entrenadores suelen centrarse en potenciar las habilidades más fuertes de sus Pokémon. Por ejemplo, Kalia sabía bien que Grovyle tenía poca capacidad defensiva. Sin embargo, decidió no entrenarla para compensar esta debilidad, ya que Grovyle destacaba en velocidad y ataques especiales. Centrarse en la defensa sería contraproducente e ineficiente. No existe un Pokémon perfecto. Cada uno tiene sus debilidades. Es difícil entrenar todos los aspectos, por lo que es esencial centrarse en potenciar sus habilidades más fuertes y abordar sus deficiencias específicas según las necesidades. Las capacidades de un entrenador son limitadas, y él también está en constante aprendizaje. No puede destacar en todas las áreas simultáneamente. Por lo tanto, los entrenadores expertos suelen tener un Pokémon principal formidable, mientras que otros pueden ser algo más débiles. Mientras Kingler luchaba por ponerse de pie, Kalia rápidamente ordenó: Charmeleon, continúa usando furia de dragón. Kingler, usa rayo burbuja. Derrota a ese Charmeleon. Instruyó Blanc con seguridad, creyendo tener el control de la batalla. Como retador del sexto piso, tan solo un nivel más arriba marcaba una diferencia significativa en comparación con Lian. Si Blanc hubiera seguido las tácticas de lucha convencionales, empleando movimientos de ataque directo con su Kingler, incluso un solo golpe podría infligir potencialmente un daño severo a Lian debido a la disparidad de nivel. Sin embargo, como insistió en correr riesgos innecesarios, no le quedó otra opción que adaptarse. Lian ignoró por completo el rayo burbuja, desatando la furia del dragón en medio de él. Los rayos de energía lo impactaron, causándole solo una leve molestia y heridas leves. ¿Cómo es posible? Blanc se quedó atónito. ¿El Charmeleon ileso? ¿Cómo es posible? Este es rayo burbuja, un movimiento de tipo agua, resistiendo 2 golpes directos sin ningún efecto. Por el contrario, la furia del dragón de Lian golpeó a Kingler por segunda vez, enviándolo a volar nuevamente con una fuerza inmensa. A pesar de su duro caparazón, la resistencia de Kingler contra movimientos especiales era relativamente débil, y furia de dragón pasa por alto la defensa especial. Aunque el caparazón parecía intacto y conservaba su brillo habitual, en su interior, Kingler ya no podía sostenerse. Sus enormes garras se estrellaron débilmente contra el suelo, y luego cayó inconsciente. Blanc observó cómo Kingler perdía capacidad de combate, sin sorprenderse, ya que furia de dragón es inherentemente poderosa. Sin embargo, lo que le desconcertó fue cómo Charmeleon parecía impasible y seguía usando movimientos sin esfuerzo. No tenía sentido. Si Charmeleon hubiera esquivado el rayo burbuja, Blanc no lo habría cuestionado, pero claramente no lo evadió y recibió ambos ataques de frente. Aún así, Charmeleon se comportó como si solo hubiera aguantado 2 ataques de pistola de agua, sin mostrar señales de daño. Al notar la expresión perpleja de Blanc, Lian consideró fingir una lesión grave para hacer que su oponente se sintiera mejor.
Agarrándose el estómago, de repente mostró una mirada de extremo dolor, pareciendo como si estuviera gravemente herido mientras apretaba los dientes y se arrodillaba a medio camino en el suelo. Charmeleón, ¿qué pasa? Preguntó Kalia, sorprendida por la aparición de Charmeleón, con ansiedad. Lian logró ponerse de pie, con la determinación brillando en sus ojos. Le restó importancia a su preocupación, indicando que estaba bien. Blanc vio esto como un rayo de esperanza. Parecía que Charmeleón efectivamente había sufrido graves daños, pero los había estado soportando hasta ahora, llegando finalmente a su límite. Vamos, Golduck. Derrota a este Charmeleón. Blanc llamó a Kingler y lanzó otra Pokébola, liberando a un Golduck de cuerpo azul en el campo de batalla. Al ver a Golduck, Lian se puso seria de inmediato. Golduck tiene estadísticas base bien distribuidas, con valores de resistencia notablemente altos. Además, conoce numerosos movimientos de tipo agua. El movimiento más amenazante contra Lian era Aqua Tail, con un alto poder de 90. Era un ataque característico de tipo agua, similar a Surf o lanzallamas. Aparte de eso, el pulso de agua de Golduck también representaba un peligro significativo debido a su competencia en ataques especiales. Lian mantuvo una expresión de dolor, pareciendo como si apenas pudiera sostenerse. Golduck, usa Aqua Jet. Derrota rápido a este Charmeleón. Blanc parecía urgente, decidido a dominar rápidamente al Charmeleón y darle a Kalia una muestra de lo que es perder contra un Pokémon con ventaja de tipo. Charmeleón, ¿puedes resistir? Usa cortina de humo, dijo Kalia, preocupada por el forcejeo de Charmeleón. Planeaba que soltara cortina de humo para ganar tiempo. En ese momento, Golduck inició su ataque. Aqua Jet es similar a ataque rápido, pues ambos se basan en ráfagas repentinas de velocidad para golpes rápidos. Golduck aceleró rápidamente, moviéndose como una corriente de agua propulsada a una velocidad ultra rápida, dirigiéndose directamente hacia Lian. Lian no intentó esquivar, sino que optó por usar primero pantalla de humo. La velocidad de Aqua Jet era demasiado rápida, lo que dificultaba la evasión. Aqua Jet no es particularmente potente y es principalmente un movimiento de ataque. Honestamente, Lian esperaba que Golduck usara pulso de agua, no que dependiera solo de Aqua Jet para derrotarlo. Quizás Blanc asumió que estaba cerca de perder su capacidad de lucha. De la boca de Lian emergió humo, extendiéndose gradualmente y envolviendo la zona. Para entonces, Golduck se había acercado rápidamente a él. Golduck cargó de frente, enviando a Lian a volar, pero sorprendentemente, se sintió más débil que el rayo burbuja anterior. Tras recuperar el equilibrio, Lian se frotó el estómago, aún con algo de dolor. Considerando que había realizado 3 ataques de tipo agua consecutivos sin evadirlos, cualquier Charmeleón común ya habría perdido su capacidad de combate. La cortina de humo le proporcionaba cobertura, lo que le permitía a Lian crear distancia. Era el momento de contraatacar. De lo contrario, la situación podría empeorar. Mientras el humo llenaba el campo de batalla, Blanc no podía estar seguro de si Golduck había derrotado a Charmeleón, pero creía que las posibilidades eran altas. Poco después, Blanc avistó a Charmeleón emergiendo del humo, aparentemente más maltrecho que antes. Se balanceaba inestablemente, luchando por mantener el equilibrio, pero sorprendentemente logrando no desplomarse.